¿Qué te hace llorar? ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? ¿Te arrepientes de algo? ¿Lo va a ver mi mujer esto? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Tu mayor miedo? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Has puesto el cuerno? ¿Qué tal? Soy Rey Misterio. Estas son 100 preguntas. ¿Pasatiempo favorito? Estar con mi familia. ¿Crees en el amor a primera vista? Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu platillo favorito? Tacos al pastor. ¿Estación favorita del año? Verano, definitivamente. ¿Ciudad o campo? Los dos. ¿Comida rápida favorita? Tacos otra vez, de nuevo. Soy taquero, pero como no tienen idea. ¿Te gustaría tener un superpoder? Por supuesto que sí, el poder volar. ¿Viajarás al futuro o al pasado? Yo creo que al pasado. El secreto más grande que tienes es mi secreto. ¿Perros o gatos? Perros. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? No lo ahorraría, no lo gastaría, lo compartiría. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Te casarías? Ya estoy casado. ¿Bailar o cantar? Definitivamente bailar. ¿Playa o bosque? Playa. Descríbete en una palabra. El mejor. ¿Cuántos hijos quisieras tener? 4 me hubieran gustado. ¿Bebida favorita? Corona. ¿Qué es lo que más te apasiona? La lucha libre. ¿Cocina favorita? La de mi mujer. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi tío, Rey Misterio. ¿Sueño frustrado? Ser más alto. Yo quería ser más alto y no me lo dieron. ¿Género musical favorita? De todo. Luis Miguel, Vodkiri o Chela bien helada. Las dos. ¿Equipo favorito de fútbol mexicano? La selección. ¿Equipo favorito de fútbol europeo? Man United. ¿Qué? ¿Su madre la América? No, por supuesto que no. ¿Qué país quieres visitar? Grecia. ¿Tu mayor miedo? A que mi hija le toque un burro como marido. ¿Crees en Dios? Por supuesto que sí. ¿Actor o actriz favorito? Al Pacino. ¿Amas tu vida? Demasiado. ¿Crush famoso? Scarlett Johansson. ¿Gusto culposo? El ser mandilón. ¿Color favorito? Negro. ¿Cambiarás tu pasado? Sí, sí lo cambiaría. ¿Has puesto el cuerno? ¿Lo va a ver mi mujer esto? Por supuesto que no. ¿Te irías a vivir a otro país? Yo estaba programado para vivir en la Ciudad de México. ¿Te enojas fácilmente? No. ¿Eres rencoroso? A veces. ¿Qué te da más miedo? ¿Aliens o fantasmas? Fantasmas. ¿Serías vegano o vegetariano? Los dos. ¿Tienes una fobia? Arañas. ¿Cambiarás el color de tus ojos? Claro que sí, color miel. ¿Te aventarías de paracaídas? Ya lo hice. ¿Tatuajes? Sí o no. ¿Y en dónde? No. Tatuajes jamás, jamás lo haría. Y en ninguna parte de mi cuerpo. ¿Hot dogs o hamburguesas? Hamburguesas, definitivamente. ¿Crees en la suerte? No. ¿Te arrepientes de algo? De no haber ganado el campeonato anoche. Mayor inseguridad, mi enanismo. Mayor lección de vida, la pasemos. ¿Qué te hace llorar? Películas que definitivamente te llegan. Canción favorita, fría como el viento. ¿Qué consideras raro en ti? No, yo creo que no considero nada raro. Olor favorito, Mont Blanc. Sitio favorito de internet, reymisterio.com. ¿Qué es lo que más te irrita? A veces la arena, cuando estoy en la playa, te mete así como a calzón y como que te irrita mucho. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? The Man Behind the Mask. La historia de Rey Misterio. ¿Le temes a la muerte? Sí y no. ¿Postre favorito? Crème brûlée y arroz con leche. ¿Qué comprarías con $1 millón? Me compraría un carro muy bonito y luego de nuevo con pantallilla, un poquito lo demás. ¿Qué es lo que más te excita? ¿Cambiarías algo de tu físico? De nuevo, sigo con el enanismo, me gustaría ser más alto. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Vas muy bien, síguele con todo. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi mujer. ¿Perdonarías una infidelidad? Depende. Si yo fuera la persona infiel, sí me perdonaría. ¿Eres supersticioso? Sí, sí soy. ¿Trabajo de ensueño?
Quisiera ser luchador y viajar por todo el mundo. Artículo más raro de tu habitación. Tengo una palita así. Yo tengo mucha comezón de repente en la espalda. Siempre me va estallándome así en la pared. Tengo esa palita y me rasco con esa. Y luego está medio raro. ¿Marca favorita de autos? Audi. ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? Aproximadamente como unas 12. Si pudieras postularse para presidente, no quisiera ser presidente yo. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El día que vi a mis hijos nacer. ¿Tu mayor defecto? ¿Qué harías por amor? Lo que fuera. ¿Tacos de canasta o de guisado? De los dos. ¿Tortillas de harina o de maíz? De las dos. Las quesadillas deben llevar queso. Quesadillas con pepper jack cheese. ¿Es verdad que los regios son codos? No, pues no sé, raza. Usted pregúntele a ellos. Yo no sé. ¿Cuál es el lugar más raro al que has ido? Ahorita no se me viene nada a la mente. ¿Te gustó Star Wars episodio? Sí, sí me gustó. ¿Por qué los Steelers son el mejor equipo? ¿Qué? ¿Los Steelers? No. ¿Marca favorita de tenis? Me he convertido en un fanático últimamente de Adidas, los Yeezys. ¿Qué opinas sobre los tatuajes? No opino nada. Adelante. ¿Latinas o europeas? Las dos. ¿Rubias o pelirrojas? Las dos. ¿Concha, pan dulce de chocolate o vainilla? De vainilla, definitivamente. ¿Ir al gym en la mañana o en la noche? La noche. ¿Viajar en auto o en avión? Si no es muy largo el transcurso, en auto. Si es muy largo, definitivamente en avión. ¿Tacos al pastor o de asada? De los dos. ¿Tacos de barbacoa o de carnitas? Primero de barbacoa y luego de carnitas. ¿Tacos o cualquier otro platillo? Si no fueran tacos, entonces mole, por favor. ¿Plutón debería ser planeta o planetoid? Planeta. ¿Atole o champurrado? No, ya me están saboreando aquí bien rico. Primero champurrado y luego un poquito de atole. ¿Tamal dulce o salado? Primero dulce y luego salado. ¿El tamal se come en tortilla o solito? Solito. ¿Cuál es el acento más sexy? Yo digo que el francés. ¿Pepe el Toro es inocente? Claro que es inocente. ¿Se va a armar o no se va a armar? ¿La carnita asada? Se va a armar. ¿Cuál es el propósito de la vida? Que seas feliz y que logres tus éxitos. Pues eso fueron mis 100 preguntas. Espero que las haya respuesto de la manera correcta. Fue un quiz muy difícil. Pero adelante, hasta la próxima. Rey Misterio.